juntamente con su compañero, con Andrés Cureño, que es el que ha realizado la mayor parte del trabajo de esta evaluación. Gracias. Bueno, muchas gracias por decidirme. Esta es una, como dijo el doctor Luis Gerardo, es una colaboración que ya no es tan reciente, llevamos un año y medio por ahí colaborando, y está basada en dos proyectos que han sido conseguidos en España y que dirijo, que es el Daedalus stranae. Esta colaboración tiene como idea juntar especialidades. Yo estoy en fusión nuclear, que voy a hablar de qué se trata y por qué lo estudiamos, con inteligencia artificial. Entonces me presento, yo soy, como dijo el doctor Luis Gerardo, Giuseppe Gutiérrez, pertenezco a este laboratorio que está dentro de un centro grande como es el CIMBESTAB, un equivalente el CIEMAT, y nuestro laboratorio es este de fusión. Yo estoy por ahí en el medio, en esta foto ya tiene tiempo, del 2019. Se puede ver que el corazón del laboratorio es esta máquina que está acá, que es un dispositivo experimental para estudiar lo que es la fusión nuclear, que lo voy a explicar qué es. Y pueden ver también que este dispositivo está rodeado de muchos aparatos, que son básicamente sensores bastante complejos, para medir qué es lo que ocurre dentro del experimento. Este es el esquema de la presentación. Voy a hablar un poco de fusión, para que se sepa de qué se trata, de la red de investigación stranae y de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo. Primero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la fusión o por qué es interesante estudiarla? Se basa en tener energía limpia y abundante, y es una necesidad que tiene que ver con los requerimientos energéticos, cada vez son mayores. Se estima que para el 2050 la población va a ser casi de 10.000 millones de habitantes, y por supuesto este incremento se va a representar en la demanda de energía. Hasta ahora los combustibles fósiles han sido las principales fuentes de energía. Las reservas de estos combustibles son limitadas, pero además tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, bueno, hay otro problema además. La inteligencia artificial puede acelerar mucha investigación, pero requiere también energía, hasta el punto que la International Energy Agency ha estimado que se va a duplicar respecto a 2024 las necesidades de energía para IA. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, existen las energías renovables, las conocemos todos. Sin embargo, no tienen la mayor eficiencia. Hay limitaciones geográficas, no en cualquier lugar se puede poner un molino eólico o paneles fotovoltaicos, y no garantizan siempre tener un suministro estable de energía. Además, tiene un impacto ambiental pequeño, pero lo tiene. La otra opción es la fisión nuclear, que es la energía nuclear que conocemos, que está desde siempre. Sin embargo, ¿qué pasa? Tiene poca aceptación pública. Tenemos en mente todavía accidentes nucleares como los de Chernobyl o Fukushima, y generan residuos radioactivos que tardan miles de años en perder su nocividad. Por último, está la fusión nuclear, que sería la solución a todos estos problemas. Todavía es experimental y es más eficiente incluso que la fisión. Por supuesto, no emite gases de efecto invernadero, es prácticamente ilimitada las reservas porque está basado en hidrógeno que se consigue del agua, y no genera casi residuos, muy pocos, y además no tiene nada que ver con estos, son de muy corta vida media. Entonces, ¿qué es la fusión nuclear? Bueno, es un proceso por el cual se combinan átomos ligeros, creando uno de menor peso que la suma de las masas originales de estos núcleos. La más buscada es esta reacción de deuterio-tritio, son isótopos de hidrógeno al fin y al cabo, que se transforma en un núcleo de helio más un neutrón de alta energía. Pero básicamente lo que tenemos es una deflexión de masa, la fórmula de Einstein que se conoce ampliamente,
se sabe que de ese cambio de masa se desprende muchísima energía y por lo tanto se puede aprovechar para calentar agua y mover turbinas y tener energía eléctrica. Estas reacciones se producen en un cuarto estado de la materia, el plasma, que es básicamente un gas caliente que tiene propiedades especiales de conductividad. Y donde tenemos un reactor o varios reactores naturales de fusión nuclear, bueno, en el Sol. El Sol es un gran reactor de fusión, pero claro, para que ocurra esta unión atómica se necesita vencer una gran fuerza, la de Coulomb, entre átomos. En el Sol se logra, y en parte porque ya hay un sistema sostenido de alta temperatura y por la gravedad, se aprietan esos átomos hasta lograr desprender la energía y que se produzcan muchas reacciones de fusión. ¿Cómo lo conseguimos en la Tierra? Bueno, la forma más aceptada y la más prometedora es esta. Se llama fusión por confinamiento magnético. Aquí lo que se hace es calentar desde fuera, con microondas gigantes y inyección de gases neutros, este plasma caliente, este combustible que es hidrógeno, mayormente, y se hace en este tipo de dispositivos en donde hay una cámara de vacío. Imagínense una especie de donut donde adentro está el plasma y se comprime con potentes campos magnéticos. De esta forma se hacen los experimentos. Acá pueden ver uno hecho en Alemania, en donde se comprime este plasma. Y acá hay una representación un poco más ilustrativa, en donde se ve que tenemos los átomos sueltos, los electrones van por el otro lado en este plasma, en este combustible ionizado. Se calienta con microondas, hay otros sistemas de calentamiento por gases neutros, se comprime con campos magnéticos. Esta es una simplificación, ya vamos a ver que no es tan sencillo la parte de los campos magnéticos del plasma, y en un momento se van acelerando las partículas gracias al calentamiento, compresión y tiempo, hasta que se producen estas reacciones. Hay dos configuraciones que son casi las más estudiadas, hay algunas más, pero básicamente estas dos son las que se estudian y más prometen para llegar a un dispositivo que sea comercial dentro de algún tiempo. Una se llama tokamak, la otra se llama Stellarex, ¿no? Fíjense, vamos a hablar de la tokamak y las bases de qué es lo que se necesita. Este es el plasma en moradito que está por acá. El plasma se confina, como he dicho antes, con campos magnéticos. Estos campos magnéticos en un tokamak son inducidos por bobinas externas, y se puede ver la primera y gran y mayor diferencia entre estas dos máquinas es que estas bobinas son mucho más sencillas en su geometría. Las de un Stellarator es mucho más complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos estas bobinas y este campo magnético en esta dirección, se llama dirección toroidal, el confinamiento de las partículas no es bueno. Se escapan muchas partículas y eso no sirve para que haya fusión nuclear. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? De alguna forma retorcer las líneas de campo magnético. Esto es todo un centro de estudio de física teórica que ellos se encargan de hacer las mejores estructuras de campo magnético. ¿Y qué es lo que se hace? Necesitamos una componente poloidal que vaya, no sé si ven esta flechita verde de acá, en esa dirección. ¿Qué pasa? Que si tenemos una componente, además de toroidal, una poloidal, se retuercen las líneas de campo magnético, como se ven acá en las flechas amarillas, y el confinamiento es mejor. ¿Cómo se logra en el tokamak tener esta componente poloidal? Bueno, con un solenoide se induce una corriente, llamada corriente del plasma, que va también en este sentido, estas flechas rojas, y esa corriente a su vez induce una componente del campo magnético que retuerce la línea del campo porque tiene esta dirección poloidal. Es uno de los grandes problemas de los tokamaks, esta corriente del plasma, porque soluciona el problema del confinamiento, pero causa una pérdida repentina del confinamiento a veces, llamada disrupciones. Es como un fenómeno
bastante brusco y que corta cualquier experimento que se pueda hacer. El Stellarator, en cambio, no necesita de esta corriente del plasma porque toda la componente del campo magnético, toda esta estructura en amarillo, se consigue con esta complicada geometría. ¿Qué es lo que pasa? Se puede ver que el volumen de plasma es menor acá y además la construcción es muy difícil porque se requiere gran precisión en estas bobinas. Entonces tiene ventajas y desventajas cada uno. El tokamak hasta ahora es la que está liderando, no por tanto, pero es la más prometedora. Y el tokamak más importante de la historia es este. Acaba de terminar su operación, ha estado como 50 años haciendo experimentos, más de 100.000 experimentos. Y ahora lo están desmantelando, han hecho una máquina nueva en Japón. Para que vean las dimensiones también, acá hay una persona, acá hay un par de personas más. Es una máquina grande que tiene estas características, corriente de plasma de 7 mA, la duración de cada pulso o experimentos de medio minuto, y tiene un radio mayor, porque tiene un radio menor, al ser una especie de don, uno menor y uno mayor, que pueden ver las dimensiones ahí. Fíjense, de nuevo, y algo crucial para todos los trabajos, es la cantidad de aparatos que hay alrededor de la máquina. Y acá puede ver un esquema en donde todos estos aparatos, teniendo en cuenta que acá adentro hay un plasma que está a millones de grados de temperatura, no se pueden meter sondas que se quemen, sino que son sistemas complejos que van midiendo, por ejemplo, en algún punto específico la temperatura, la densidad de partículas es algo importante, diferentes radiaciones, incluso hay cámaras de video que están filmando todo, y en cada experimento más de 1 terabyte de información se adquiere. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta hace muy poco toda esta gran cantidad de información se analizaba manualmente. Es decir, yo si quiero estudiar algún fenómeno o algún resultado del experimento, bueno, con un ordenador se pueden ver diferentes variables, trato de interpretar qué es lo que pasó, y eso, claro, se puede hacer hasta cierto punto en un número limitado de experimentos. Si quiero comparar lo que ha pasado en 30 variables de cada experimento y compararlo con 20 experimentos, ya estoy saturado. ¿Y qué puede pasar si lo quiero comparar con 1000? Bueno, no se puede directamente. De ahí surge la red Stranae, una red de investigación que tiene sobre todo base en España, donde está el CIMAD, y que coordinó desde 2024, que trata de unir grupos de investigación de física nuclear, fusión nuclear, con grupos de inteligencia artificial, para, en esta simbiosis, ayudarnos entre todos. El Laboratorio Nacional de Fusión al que pertenezco está aquí en Madrid. En Madrid hay otros 2 centros que ven aquí, el Centro de Automática y Robótica, UNED. Hay un centro de supercomputación en Barcelona con el que colaboramos, varios centros en Sevilla, algunos especializados en fusión, otros en inteligencia artificial, y otro centro de supercomputación en Extremadura. ¿Y de dónde provienen los datos que tenemos? Bueno, tenemos colaboraciones y máquinas con las que estamos en el equipo experimental, además de la que mostré, la foto de TJ2 y la de JET, en Alemania, estas dos, y varias en Japón y algunas en Sevilla. Y aquí pueden ver más o menos en las líneas y los lugares de colaboración. Voy a hablar muy brevemente de estas máquinas para que vean de qué se trata, empezando por el Beldenstein. Este es un dispositivo Stellarator, el más avanzado del mundo, el más grande, el más representativo, igual que el TJ2, el que tenemos en Madrid, pero de mayores magnitudes. Y sus resultados científicos recientes han sido tremendamente positivos. Se logran reacciones de fusión más de las que se esperaban. El confinamiento con esta estructura de campo magnético compleja que tienen
es muy bueno y tiene los experimentos que duran hasta 100 segundos cada uno. En JET, recuerden que era la máquina más importante que había, era del otro estilo del tokamak, eran unos 30 segundos de experimento. Y ahora la que va a reemplazar esta máquina tan importante que había como tokamak, JET, es JT60 Super Advanced. Ya ha empezado a operar, ya hay experimentos muy básicos porque suelen ser, de a poco se suelen ir realizando para no forzar demasiado la máquina porque requiere cierto tiempo de entrenamiento también de los operarios. Y tiene un volumen de plasma bastante grande y va a durar cada experimento o pulso unos 100 segundos. Todo lo que se hace en estas configuraciones tokamak apuntan a la máquina, y es una de las más grandes estructuras que se han hecho en la Tierra, es esta llamada ITER. Imagínense las magnitudes de la máquina, que la anterior, que es mucho más grande que JET, el JT60, tenía unos 150 metros cúbicos de volumen de plasma y este tiene previsto 800. Esta máquina ha empezado a construirse en Francia en 2013. Es un esfuerzo de todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, China, India participan. Unos 30.000 millones de euros es lo que se estima que va a costar. Y todavía está en construcción, no se sabe cuándo se terminará, pero puede ser 2035. Yo saqué esta foto hace un año. Y bueno, no se ven bien aquí las dimensiones, pero es bastante impresionante. Esta va a ser la prueba de que la fusión nuclear sirve o no sirve finalmente para energía comercial. Así que todas las esperanzas se centran en esta máquina. También disponemos en la red centros de supercomputación, el de Barcelona Mare Nostrum, es uno de los más grandes de Europa, y en CIEMAT tenemos Turgalio Michu. Entonces, si alguien quiere buscar un poco de la página que ya está armada la web de este proyecto, se pueden contactar por acá y se describen las líneas de investigación, los dispositivos en los que estamos colaborando, los centros de supercomputación y todos los grupos que he mencionado tienen las páginas acá, pero no solo eso, también hay colaboraciones porque ha permitido colaborar con algunos centros externos como el CIMBESTAD. Y ahora vamos a ir un poco más en profundidad de qué líneas de investigación hay, algo un poquito más concreto, en fusión nuclear con inteligencia artificial. Una de las líneas, la primera, y yo creo que la más visual e intuitiva, es que uno de los diagnósticos de estos experimentos es filmar, hay diferentes cámaras porque salen neutrones y las pueden romper fácilmente, entonces es todo un sistema óptico para verlo, pero básicamente es un vídeo en donde hemos publicado dos trabajos al respecto. Uno se trata de estos TIEs, Transient Impurity Events. Básicamente antes se le decía ovnis directamente porque eran cosas que vuelan por el mismo calor, se derrite algo y sale volando una impureza, y acá podemos medir la trayectoria, también con espectrografía podemos ver la composición de qué está hecho eso, y la velocidad ahí tiene instantánea de cada uno de ellos. Esto se puede combinar para ver cómo influyó en el experimento, qué es lo que pasó ahí, y los resultados que hemos obtenido han sido interesantes. Acá es otro paper y otra colaboración con el EVOCI que hicimos, y que tiene que ver con este fenómeno de radiación llamado MARFE. Básicamente lo que hacemos es ver la intensidad lumínica en diferentes puntos de esta cámara de vacío, este tubo en donde se confina el plasma, y cuando se produce este intercambio de radiaciones, nosotros lo podemos notar en esta evolución de la intensidad lumínica y así nuevamente identificar qué es lo que pasó en el plasma. Es una línea que no se ha explorado mucho porque en general es más fácil y más automático estudiar trazas de evolución temporal que directamente imágenes.
Otra línea de investigación, esta es un poco compleja de explicar, voy a tratar de ser didáctico, es un diagnóstico en particular, el reflectómetro Doppler. ¿Qué es lo que se hace? De nuevo, el plasma está muy caliente, entonces no se puede tener un sistema intrusivo, y lo que hace el Doppler es investigar en el borde del plasma y cerca del borde del plasma, justo en la última superficie magnética, si hay fluctuaciones de densidad. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de un buen confinamiento o un mal confinamiento. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay una antena que emite y recibe, y ese diagnóstico, dependiendo de la frecuencia que está explorando más por este lado del plasma o más adentro del plasma, por lo tanto hay que hacer una especie de barrido de frecuencia. Para cada una de estas frecuencias sale un espectro, y en pocas palabras, para analizar estos espectros, que pueden ser, para un solo experimento pueden ser 1000, por decir un número, en realidad son más. Para cada uno de los 1000 espectros hay que aproximar una gaussiana a uno de estos picos, el central no, este de acá es el que nos interesa, y calcular los valores de amplitud, sigma y el mu, que es la frecuencia de esa gaussiana. Este es un ejemplo fácil en donde se identifica el pico, no es tan fácil en general, y lo que hacen ellos normalmente, lo que se hacía hasta ahora, es tener un sistema semiautomático, un programa en el que seleccionaban el espectro uno a uno, y después con este cuadradito se seleccionaba el pico que era el bueno, y así se obtenía los 3 parámetros anteriores. Imagínense que esto es muy tedioso, y para ser más preciso, acá vemos qué tan tedioso y cuánto tiempo lleva. Para un experimento más o menos tardaba 1 hora de una persona que tiene que estar ahí. Si hay que hacerlo para 1000 experimentos, directamente no se hace, entonces se hace para 100, que ya es un montón de tiempo perdido. Y hemos entrenado un modelo, nosotros con Deep Learning, capaz de hacer esto automáticamente, sin que se requiera nada, en 1 minuto. Entonces, si uno quiere analizar 1000 descargas, bueno, o se sienta, se hacen 10 horas, una noche se deja el modelo funcionando, y se puede hacer estudios de otra magnitud que antes eran inimaginables. Otra de las líneas de investigación es esta extracción de ecuaciones a partir de modelos. Esto es muy importante en física porque, aunque un modelo funcione muy bien, es decir, puede funcionar para control perfectamente, no se le da mucho valor en el campo de física en particular, y en particular fusión nuclear, si no se sabe qué es lo que tiene dentro, cómo funciona. Y muchas veces se ven como cajas negras los modelos de inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos empezado a hacer, todavía es una línea que tiene mucho recorrido, es usar algoritmos como regresión simbólica, en donde se pueden entrenar modelos que proveen una ecuación. Esto, más que línea de investigación, es una línea de trabajo básica, que es, por supuesto, crear bases de datos curadas para cada una de estas máquinas. Ya tenemos la del TJ2, que es la de Madrid, tenemos una del JET, pero todavía nos quedan muchas por hacer y por estudiar, porque es la base, son los ladrillos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Otra línea es el control de líneas operacionales. Esta es una de las menos exploradas hasta ahora, pero es muy interesante saber hasta qué punto se pueden llevar los experimentos para que estén controlados, y cuándo se excede ese límite y ya la descarga se apaga. Y ahora voy a dar un poquito más de tiempo a esta línea de investigación porque es fundamental. Es uno de los principales, yo creo que lo había dicho, de los problemas de los tokamaks, llamados disrupciones. Este es un fenómeno causado por la corriente de plasma que es necesaria para este tipo de configuración. Y se trata de algo muy repentino y violento. Esta es una cámara súper rápida del tokamak jet. Acá se ve una disrupción, esta es la cámara de vacío. Fíjense que tan rápida es que va lento el milisegundo. Y
justamente en milisegundos se pierde el confinamiento del plasma por inestabilidades, se llaman magnetohidrodinámicas, causadas por esta corriente. Entonces, son inevitables hasta ahora, ¿y qué es lo que podemos hacer? Ya que son inevitables y pasan, lo que podemos hacer es intentar predecirlas, crear un modelo con una base de datos que ya tiene Jet y ver si algo se está inestabilizando, tratar de lanzar una alarma para poder actuar en consecuencia. En este caso se ve que ya están pasando un montón de cosas, de radiaciones, y ya van a ver cómo se mueve esta máquina que pesa cientos de toneladas por todos lados por la inducción de las corrientes de las paredes. Pero ahora mismo no existen modelos teóricos que las predigan, y los de inteligencia artificial sí están logrando grandes tasas de acierto. Lo que podemos hacer con eso es lanzar una alarma, y además de la alarma, si sabemos además cuánto tiempo tenemos para reaccionar, se puede apagar rápidamente la corriente, o a veces incluso calentar de cierta forma que se puede eludir por completo esta disrupción. Fíjense ahí cómo se está moviendo todo. Es una de las cuestiones que también tendría que haber mencionado, y es que al ser tan caras estas máquinas, una disrupción puede romperla y puede costar millones o decenas de millones de dólares arreglarla. Pero una de las ventajas que tiene la fusión es que ante una disrupción o ante algún problema serio, no hay un accidente nuclear que corra riesgo a la gente. Lo que se hace es, lo que se rompe es la máquina. Por otro lado, ¿qué hemos dicho que es el problema de los accelerators? El implicado con diseño de la bobina. Y esta es otra línea de investigación crucial, porque la estructura de campo magnético que ven acá, de esa se encargan grupos especializados de física teórica, y de hecho tenemos uno muy bueno en el laboratorio que ha logrado una estructura de campo magnético, directamente es lo que tiene, optimizada, que tiene muy buen conspinamiento. Pero ¿qué pasa? Ahí termina la labor de ellos. No es nada fácil saber cuál es la combinación de bobinas para generar esta superficie. Entonces, no hay muchos algoritmos para que se hagan, y los que existen, bueno, logran más o menos reproducir la superficie, pero no logran que se puedan imponer condiciones como curvatura, porque cuanto más curvada y más compleja de fabricar es, menos posible construirla. Además, no tienen que estar muy próximas por algunos problemas físicos, también constructivos, y tienen que estar a buena distancia del plasma. Esta es una línea de investigación crucial que también está comenzando. Hay también otra línea que, más que línea de investigación, es uno de los problemas principales. Hemos dicho que en los tokamaks están las disrupciones, en los accelerators está la complicación de la geometría de las bobinas, pero quizás lo más importante de todo es lo costoso que es esto, que son estos dispositivos. Tanto la construcción, más de 30.000 millones, como el mantenimiento constante, cuesta muchísimo, como la operación, porque en cada experimento participan a lo mejor 50 científicos, gente que va a una máquina de todo el mundo, hay que pagar, además de los científicos, personal técnico. Cada uno de los experimentos cuesta dinero, y por lo tanto no solo es dinero, sino que cada experimento es muy difícil de conseguir. Si yo quiero hacer un experimento en particular, hay una convocatoria europea en donde todos los científicos los presentan y se seleccionan, a lo mejor de 1000 se seleccionan 20 experimentos, y esos son los que se hacen y todos los demás quedan sin hacerse. Esto, por supuesto, hace más lenta la investigación en fusión nuclear. Entonces, de eso, de esta idea de acelerarla, surge el proyecto Daedalus, que se trata de lo siguiente: es básicamente, si tenemos una base de datos de, por ejemplo, TJ2, que es la máquina de España, de Madrid, ¿por qué no podemos deducir la evolución de un parámetro, digamos, por ejemplo, la densidad electrónica,
desde la configuración de un dispositivo. Acá hace falta una pequeña explicación. Tenemos esta máquina que es un experimento y ese experimento se programa. ¿Cómo se programa? Bueno, se pone una forma de onda de cómo será cierto tipo de calentamiento, cuál será la configuración magnética de la máquina, cómo se va a insuflar el gas, en qué momentos va a haber picos de gas que se... Y como resultado de cada una de estos parámetros que los llamemos de entrada, lo que tenemos es la evolución del plasma, del cual podemos medir, por ejemplo, la densidad. Es decir, tenemos un experimento y del experimento, una vez se realiza, tenemos la evolución temporal del plasma. ¿Cuál es la idea? Hagamos una especie de gemelo digital de la máquina, un modelo de esta máquina, en el cual se pueda programar lo que se sabe antes de un experimento y tratamos de estimar la evolución. Es decir, hacemos un experimento virtual. Y no solo eso, ya si hacemos el experimento virtual podemos hacer lo contrario. Si tenemos una densidad objetivo del plasma, sabemos a dónde queremos llegar, ¿por qué no programamos un sistema que nos diga cómo tenemos que configurar la máquina para llegar a ese objetivo? Este ha sido un proyecto relativamente reciente, hace año y medio que se empezó a elaborar, se aprobó y se financió el año pasado, y es donde hemos estado colaborando sobre todo con Andrés Cureño, que está terminando su doctorado, y con el doctor Luis Gerardo de la Fraga, y de hecho hemos llegado ya a tener resultados muy prometedores. Tenemos enviado este artículo científico en donde hemos hecho una primera prueba con ciertos parámetros de entrada. Nosotros directamente estamos tratando de ver qué es lo que va a pasar en esta señal Acton. Es una señal muy importante, no es la de la densidad, pero tiene cierta relación. Es muy importante porque sabemos con esta que también ha funcionado el experimento. Y fíjense lo que hemos logrado. Andrés ha entrenado varios modelos. Este es un ejemplo de predicción. La traza negra que está aquí es lo que pasó realmente en el experimento, y dos de los modelos basados en el STM predicen con bastante precisión la traza naranja y la azul, qué es lo que ha pasado. Entonces es una prueba de principio, pero simplemente estamos empezando ahora, y la idea, y estamos planteando, es una propuesta de tesis doctoral, así que si alguien está interesado o sabe de interés, se puede comunicar con Luis Gerardo o conmigo. Creemos que hay mucho para hacer y que es interesante. Es todo, gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? Yo tengo una... Sí. En las imágenes de las máquinas estas, sí, ¿dónde se pone para aprovechar la energía de la máquina? Es buena pregunta. Ahora en ningún lado. Como son máquinas experimentales, a ver, vamos a ver alguna foto. Son máquinas experimentales, ahora lo que queremos es tener fusión sostenida. Pero la idea es rodear estas cámaras con, bueno, es un combustible líquido, algo, no sé si es nitrógeno o algo así, que calientan y después de eso sacan vapor. Es decir, esta máquina es el corazón, pero va a ir rodeada de todo un sistema de calentamiento de agua para calentarla, ¿no? Ahora mismo no se están considerando eso, y ni siquiera se va a considerar en ITER. Para que vean las escalas de tiempo, ITER 2013-2035 se operará durante un tiempo, y recién las siguientes máquinas será más o menos 2050, que es donde ya se espera sí tener esa parte de... Se supone que esa parte no tiene complicaciones. Entonces es algo que ni siquiera de momento se plantea. Se estima que en 2050, si todo sale bien, vamos a tener algo que produzca ya electricidad. Sí, hay que tener paciencia. No va a estar para mañana.
Sí, ¿Sí? ¿El hecho de que trabajen en pulsos es ahorita una limitación tecnológica o en general se espera que trabajen, digamos, no de manera continua? Bueno, también es buena pregunta porque no quise meterme mucho en la técnica. Y en teoría el Accelerator puede trabajar en forma continua. Lo que pasa es que se requiere mucha energía de calentamiento. Hay grandes transformadores en general en todas las máquinas para meter microondas. Son microondas girotrones, se llaman microondas gigantes y los hace redondo. Entonces eso tiene limitaciones. Y todas estas máquinas, ninguna de ellas logra una ignición, es decir, ser autosostenida. ITER lo será, entonces ahí ya tiene esa ignición. De momento sí es pulsada y por eso se llama descarga o pulso cada experimento. Y tiene también, sí, en ambos casos es parecido. Aquí sobre todo se llama pulso porque para inducir la corriente del plasma se hace de forma pulsada. En teoría, en ambos casos se puede operar en Accelerator continuamente y en tokamak en la práctica continuamente. De hecho, bueno, eso, en ITER creo que los pulsos serán de, a ver si lo tenemos acá, pero prácticamente de 1 hora, y la siguiente máquina demo ya será prácticamente continua. ¿Más preguntas? Bueno, a mí me da curiosidad. O sea, ¿por qué mientras más se tuerce el plasma es más estable? ¿No? O sea, Bueno, eso es todo un estudio teórico, pero no es cuanto más se tuerce. Hay que torcerlo a lo justo. Entonces ahí está la cuestión. Hay una deriva, es un poco, yo no me quería meter tampoco mucho en esta parte técnica, porque fíjense que ya de entrada las bobinas, en este caso, ¿no? Este es un poco más fácil de explicar, las bobinas están más cerca en la parte central, en la parte de acá. El campo magnético es más potente en esta parte que en esta de la otra. Eso ya crea una deriva magnética que expulsa partículas. Entonces hay que tratar de homogeneizarlo, no es solo retorcerlo, es más que eso. La parte, digamos, la parte didáctica y ilustrativa es que se retuerce, pero se usa supercomputación para saber cuáles son meses de supercomputación para calcular superficies magnéticas que se llaman optimizadas. sí, es que me imagino, ¿no? Que es como cuando se diseñan las alas del avión, que se consideran muchas ecuaciones. Exacto. ¿Cómo cuántas se consideran, no sabes, para esto? No, son millones y son algoritmos como las de los aviones que tienen parte evolutiva, algunos se meten algoritmos genéticos, métodos básicos como reducción del gradiente, pero se consideran miles de ellas y se van optimizando, es decir, hay algo que tiene muchos parámetros a minimizar al mismo tiempo y suelen ser algoritmos iterativos. Entonces los pones en Mare Nostrum, un superordenador de esto, con muchos nodos, tarda una semana más o menos en calcular algo. Sí, bueno, es que entonces este Accelerator fue propuesto por nuestros algoritmos, ¿o cómo se llegó a esa geometría? Bueno, antes a papel y lápiz, ahora cada vez se o sea, hace... sí fue... ahora lo que tenemos que yo creo que he mostrado acá... Yo lo dibujé. No, este ya se ha conseguido con supercomputación, el grupo de teoría lo ha hecho del laboratorio. No, lo que tuvieron que ser un enorme clúster, ¿no? Para llegar a esa solución y no sé cuánto tiempo han tardado. No, yo tampoco soy experto porque como te digo, es que esto es como un área completamente diferente y de hecho la que sí se podría participar es en esta otra que también es muy compleja. Porque Muy interesante. no es fácil saber la combinación de bobinas y hacerla lo más simple posible. Hay también para profundizar mucho ahí porque lo que estamos tratando de hacer, estas bobinas son superconductoras, queremos hacer superconducción a alta temperatura, es algo mucho más complejo porque son cintas que no se pueden doblar tanto. Entonces, bueno, cada vez es más difícil llegar a tener estas limitaciones de curvatura, proximidad
y demás. Y el experimento me estaba lanzando Andrés en Extremadura. Yo les pregunté explícitamente que cuánto, si trabajaban 24/7 las máquinas, y me dijeron que sí, el 99.99%, pero me sorprendió que se les fue la luz en toda España, pero las máquinas siguieron trabajando. Entonces ahí sí, ahora sí me sorprendió. Todo el día, si no paré. Se desapareció España, pero no Sí. es el supercómputo. Mira, a ver. Se lo cuento. Por eso. Preguntas, jóvenes. Yo creo que ahí queda el reto de... hay un resultado de si estos lenguajes, de los modelos grandes modelos de lenguaje se pueden utilizar en para predecir estas señales, o si estamos matando moscas con cañones. ¿Sí? Hay un artículo que dice que sí es eso, que se están matando moscas con cañones. Entonces es el reto si con lo que ya existe es suficiente o se necesita algo más grande. Lo que sí es que se necesita un montón de cómputo, porque no tanto es la dificultad, sino que son millones de datos, gigas y gigas de datos. Entonces se lleva nada más tiempo por procesar todos los datos que los algoritmos en sí. O sea, ya leer todos los datos se lleva. ¿Sí? ¿Vas? Actualmente, ¿cómo están procesando los datos? ¿Cómo qué? Están procesando los datos. Bueno, una de las tareas que tenemos es justamente eso, cómo procesar los datos. A ver si lo tengo un poquito más acá. No, antes, es la tarea 3. Es la creación de base de datos. Parece más o menos trivial, pero ya hemos publicado, de hecho, un artículo que tendría que haber citado acá sobre la base de datos de J2, que es la que estamos usando ahora. Y solamente esa nos ha llevado bastante tiempo, porque imagínense que está la máquina, se hace un experimento, cada uno de estos sensores que están alrededor midiendo lo que pasa en el plasma, se llaman sistemas de diagnóstico, tiene un grupo vinculado a este sistema de diagnóstico. Y ese grupo, bueno, tiene sus datos que ha adquirido, los guarda cada uno más o menos a su manera, y para recopilarlo ha sido muy difícil, porque hay que con cada grupo tratar de entender cómo lo han guardado. A veces cambian los datos abruptamente porque lo multiplican por una ganancia. Hay alguna gente que esas multiplicaciones o parte de los datos las tiene apuntado, hay gente que viene trabajando de hace 40 años, que tienen cuadernos con lápiz, que es lo que ha modificado. Entonces es un trabajo bastante complejo hacerlo bien, tener una base de datos curada. Es lo que hemos conseguido con PJ2, y además lo que hacemos es que, para que sea más fácil de usar por algoritmos de inteligencia artificial, la hemos ordenado, están todas remuestreadas y sincronizadas. Entonces yo creo que el trabajo que hemos hecho en esta línea es fundamental, y es como entrenamos los modelos. Todavía nos queda mucho por hacer. En este sentido, ¿se ha trabajado con cómputo de servidor, como Córdoba o con esta parte de los CPUs? No, porque no ha hecho falta. Lo que hemos hecho es básicamente recopilar mucha información de diferentes fuentes y ordenarla, ver que está bien. Hay mucha que es incompleta o que está mal o que están corrompidos los datos de alguna forma, se ha eliminado. Ha sido, bueno, más eso, juntar información. Y las máquinas con GPUs las utilizaban pero para ya entrenar los modelos. Por ejemplo, si se implementa como HSpark, te ayuda a cierta parte de procesamientos por cantidades de información. Por ejemplo, que yo estoy procesando una entera de información y más o menos estoy procesando como unas 3-4 horas. Entonces, es una buena práctica, ¿no? ¿Cuántos nodos tengo? Pues tengo como, no sé, 64, 120, dependiendo de la cantidad de recursos. Pero es una buena plataforma para lo que es Big Data. Y no es tan complicado. O sea, si ya tienen sus algoritmos
Python, Scikit-learn, todo eso, cuando lo involucras con Apache Spark o con PySpark, eso te ayuda un montón para la parte de Bueno tenerlo en cuenta. ¿Preguntas? Si no es así, pues agradecemos de nuevo al doctor Lucet. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias.